Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en esta nueva edición de Gay Friendly y en esta oportunidad para hablar un poco sobre qué papel tienen los medios de comunicación en general. Por ejemplo, en este proceso electoral, ¿qué tanto los periodistas cuando dan su opinión influyen o a veces manipulan o es su libertad de expresión y qué es lo que esto realmente tiene como consecuencia en la población? Y bueno, vamos a hablar en este caso principalmente sobre el proceso electoral actual y con Rocío Silva Santisteban, que es la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y la primera pregunta que le hemos hecho: ¿cómo podía ella calificar el rol actualmente que están desempeñando los medios de comunicación en el actual proceso electoral? Bueno, lamentablemente no ha sido la mejor, ¿no? Bueno, no podemos meter a todos los medios en el mismo saco, ¿no? Porque hay mucha heterogeneidad, mucha diversidad en relación con el tema de los medios. Pero bueno, pero los medios más importantes, sobre todo de prensa escrita, han sentado una posición, ¿no? Y bueno, como dicen muchos periodistas, en verdad no es malo, que ni es negativo, al contrario, que los directores de los medios expliciten su posición política, ¿no? Desde sus columnas del director y desde las columnas de opinión. Pero en el espacio de la noticia, ahí sí pues se tendría que buscar un equilibrio, ¿no? Porque no podemos, digamos, es importante que uno no esté, digamos, disfrazando una posición política detrás del maquillaje de la objetividad, ¿no? Es mejor decir, bueno, yo, digamos, apuesto por esto y por lo otro, pero me parece más complicado cuando se comienzan a utilizar las noticias que nosotros pensamos que son relativamente objetivas y son llevadas al agua del molino de la posición del propio periódico, ¿no? Entonces, lo que yo sostengo y he sostenido es que esto se puede evitar si es que uno pone como director de un periódico a un periodista de prestigio y a un periodista pro. ¿Por qué? Porque el periodista, ¿qué es lo que tiene un periodista? Un periodista que no tiene acciones en el medio donde trabaja, o que tiene, no sé, o que no tiene por lo menos la propiedad de un medio de comunicación. Un periodista lo único que tiene es su prestigio. ¿Y su prestigio se basa en qué? En la credibilidad que tiene. O sea, eso es lo único que tiene. Entonces, ¿cómo se construye el prestigio de un periodista? A lo largo de los años. Si tú comienzas, nadie te va a decir, ah, ya, tú eres una persona de prestigio. O sea, tienes que ir construyéndola. Y ese prestigio es como la riqueza que tiene un periodista. O sea, es precisamente por eso, por ejemplo, es digamos, muy valorado César Hildebrand, a pesar de que César Hildebrand no está en la televisión hace años, ¿no? Y tiene un semanario que es más bien modesto, y él ahí sostiene, digamos, y plantea sus opiniones, porque él cree en sus opiniones firmemente, ¿no? O sea, yo puedo estar en contra de las opiniones de César Hildebrand, pero yo no voy jamás a discutir que esa opinión él la defiende con fuerza, y la defiende con justicia, y busca, creo yo, una cierta objetividad dentro del periodismo, ¿no? Entonces hay varios periodistas en el Perú que han trabajado en el tema de periodismo de investigación, por ejemplo Ricardo Uceda o Edmundo Cruz, y que pueden tener una posición, por supuesto que sí, pero lo que han hecho, los trabajos que han realizado, ha sido un trabajo periodístico técnico importante, o sea, de búsqueda de la información, con fuentes que se contraponen, con varias fuentes que se cruzan, con datos fidedignos. Eso no es una tontería, eso no es moco de pavo, ¿no? Eso es lo que hace, lo que construye la credibilidad de un periodista. Y entonces, la credibilidad de un periodista no se puede comprar, no se puede marketear, no se puede, o sea, inventar. Eso es algo que se percibe, y lo percibe la opinión pública, ¿no? Entonces, si un medio de comunicación pone como director del medio a un periodista que tiene prestigio, entonces el periodista, por su propio prestigio personal, que está en la credibilidad, como lo repito, va a tener que saber sopesar en qué medida tiene que apoyar o no apoyar la posición del propio medio, en qué medida ese medio, si se lanza hacia un posicionamiento demasiado abierto, va a perder la credibilidad del medio.
Entonces, eso es lo que yo propongo como diferencia de que los dueños de los medios sean directores de los medios, ¿no? ¿Cuál sería el análisis con respecto al papel de la televisión? Bueno, en el caso de la televisión, como ya lo ha sostenido Ricardo Uceda, es más complejo, ¿no? Porque ahí la posición del medio de comunicación no se da a través de una editorial necesariamente, ¿no? Y se está viendo y percibiendo permanentemente en la forma como se tratan las noticias, en los conductores que contratan, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está sucediendo en los canales de televisión abierta es un posicionamiento, pero clarísimo, en torno a prácticamente a uno de los candidatos, ¿no? A una de las candidatas, ¿no? A Keiko Fujimori. Entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Hace que la profesión de periodismo pierda prestigio. Entonces, la opinión pública, ¿qué es lo que dice la gente, no? La opinión de las personas de a pie, ¿no? Ay, los periodistas son unos echados, ay, los periodistas son tales, ay, y no son necesariamente los periodistas, sino es el medio. O sea, tú estás trabajando en un medio durante 10 años y de pronto ese propio medio como que se radicaliza su posición y deja el tema del periodismo a un lado para plantearse una posición desesperada ante las elecciones que se vienen en un mes. Y están tirando por la borda trabajo que han hecho periodistas durante años. También le preguntamos qué opinaba sobre que Jaime Bailey retornase con un programa a 5 semanas de la segunda vuelta. Lo de Bailey o sea, el primer programa de Bailey ha sido un programa de monotemático, de ataque a Ollantumala por un tema concreto, ¿no? O sea, como que el tema fue, con muchas variaciones, tuvo un objetivo concreto, ¿no? Decir lo siguiente: Ollantumala respaldó a Antauro Humala en el levantamiento contra Alejandro Toledo, porque Alejandro Toledo lo sacó de la carrera militar. O sea, yo, digamos, eso lo entendí en los 5 minutos, pero después de 55 minutos seguía regresando sobre el mismo punto, ¿no? Entonces, es como decirles, es como hacer, en verdad es pedagogía, es una pedagogía de los medios, ¿no? Es decir, aprendan, fíjense, miren que esto es. Y entonces, bueno, lamentablemente eso pues le quita, o sea, hay 1000 maneras de hacer las cosas, ¿no? Y Bailey, por ejemplo, lo que tiene, digamos, su gran plus, el gran potencial de Bailey es que es muy irreverente, ¿no? Y no los percibí tan irreverente el primer día. Bueno, de repente va a cambiar, ¿no? O sea, va a regresar a sus propios fueros, ¿no? Pero digamos, esa es la apuesta de Bailey, ¿no? La irreverencia, ¿no? También le preguntamos si realmente influyen los medios en el voto de las personas. No, eso ya está demostrado desde el año 90. O sea, en el año 90 la campaña de apoyo a Vargas Llosa fue alucinante y Vargas Llosa perdió. Entonces, desde hace 20 años que los medios, digamos, en ese tipo de campañas electorales no necesariamente juegan un papel, digamos, trascendental para influir en la población. Yo siempre lo digo, o sea, a la hora que tú estás en la cámara secreta del voto, tú y tu voto, o sea, tú no estás pensando en lo que me dijeron, o sea,